Oye, chico con capucha, aquí no damos pruebas de manejo a personas sin hogar. El gerente Frank Miller hizo clic perezosamente en las teclas del Bentley, lo que provocó que el llavero cromado destellara debajo de la lámpara de araña. La risa se extendió entre los vendedores. Varios clientes con abrigos de cachemira se giraron como si estuvieran viendo un espectáculo de circo. Jordan Brooks, un joven delgado con una sudadera gris oscura, estaba de pie en el mostrador agarrando la correa de una mochila maltratada. No se rindió, pero tampoco discutió. La voz sonó tranquila. Me interesa el Continental GT de batalla corta. Me gustaría saber la configuración. Las palabras quedaron ahogadas por una carcajada. Emily Carter, una asistente de ventas, agarró su bloc de notas y se cubrió la boca en silencio, avergonzada, pero con miedo de intervenir. Miller levantó una ceja. Escucha, héroe, la palabra sonó burlona. Los precios aquí empiezan en $400,000. ¿Ves el pasillo? Es para gente con cuentas bancarias, no para tipos cuyas zapatillas están unidas por un hilo. Créeme, conozco los precios, respondió Jordan con calma. Entonces familiarízate con la puerta, espetó Miller. Un momento, Frank, déjame, intervino el vendedor principal, Kenneth Reeves. Se inclinó hacia adelante teatralmente como si estuviera examinando una pieza de museo. ¿Sabes cuánto cuesta un simple diagnóstico de este coche? $5,000. Esta es la mitad de tu armario. ¿Estás seguro de que puedes aparcar? Jordan sostuvo su mirada. No hubo respuesta. Demasiadas palabras ya se han derramado sobre el suelo de mármol. Había un par de chicas de pie junto a la ventana. Una le susurró a la otra que el pobre chico debería llamar a un taxi antes de que lo echaran. El anciano, mientras jugueteaba con sus guantes, murmuró algo sobre perder el tiempo. Había una curiosidad humillante en el aire. Jordan respiró hondo, como para reunir coraje, pero en lugar de alejarse, extendió la mano. «El folleto, por favor». Emily, sonrojada, salió de detrás del mostrador y entregó un catálogo delgado y brillante. Por un segundo, sus dedos se tocaron. La niña susurró, «Lo siento por eso». Frank silbó, «Tal vez debería darte el modelo ahora mismo. Simplemente no lo vendas en una encrucijada». Jordan vio los focos de las cámaras destellando ante sus ojos. No las cámaras de noticias, sino las internas que la gente usa para medir la dignidad. Él no respondió con rudeza. Sacó una elegante tarjeta de presentación de su mochila y la colocó junto al catálogo. En la franja blanca estaba grabado J. Brooks, tarjeta de visita. Miller se rió tan fuerte que resonó entre las paredes de cristal. «Amigo, eres el siguiente nivel de simulación». Jordan le asintió a Emily, le dio las gracias, miró alrededor de la habitación con calma y sin decir otra palabra salió por la puerta giratoria, dejando el llavero de Bentley balanceándose en la mano del gerente. La historia continúa. Escribe desde dónde nos ves y suscríbete al canal. La puerta se cerró y con ella una oportunidad que nadie notó. La risa estalló de nuevo en el salón, pero parecía forzada, como si todos intentaran convencerse de que habían hecho lo correcto. La mañana estaba brumosa, como si el propio cielo intentara ocultar la vergüenza del día anterior, pero en el concesionario de coches hablaban de ello. Frank Miller, mientras tomaba un espresso, contaba la historia de cómo puso al chico con la capucha en su lugar. Kenneth Reeves intervino exagerando los detalles. Cuanto más pobre era el visitante, más divertidas eran sus súplicas. Las puertas se abrieron de golpe. Todos estaban esperando a un cliente VIP y Jordan entró nuevamente. La misma sudadera, la misma mochila, pero la barbilla un poco más alta, como si el hilo invisible del orgullo se apretara más. «Me gustaría aclarar los paquetes de colores para el Continental GT», dijo. Frank dio una palmada en el mostrador con la mano. «Sí, no tenemos un programa de caridad. Piérdase». Emily Carter apretó su bolígrafo. La conversación que estaba manteniendo con la pareja de ancianos se interrumpió. La mujer miró con simpatía. El hombre tosió descontento. A nadie le gustaba una pelea en una boutique. «Lo siento, señor Miller», dijo Emily en voz baja. «Todo cliente tiene derecho a una consulta. Él no es un cliente», espetó el gerente. «Es un extra». Afuera, Jordania no se fue. Hojeó el catálogo como si estuviera mirando cuadros. Frank salió de detrás del mostrador y se acercó. «¿Eres sordo?».
El aire se volvió denso como antes de una tormenta. Jordan cerró el catálogo y dijo en voz baja: «Cuando una persona no puede ayudar, humilla. Pero la humillación es más barata que la paz. No compro cosas baratas». Las palabras sonaron como una reacción violenta. Kenneth resopló: «Poesía. Recomiendo actuar en el parque. Allí pagan con aplausos». Frank le hizo una seña al guardia. Se acercaron dos tipos grandes. No agarraron al joven. Simplemente lo siguieron hasta la salida como si estuvieran sacando una pieza defectuosa de una vitrina. En el umbral, Jordan se volvió hacia Emily y asintió, no con lástima ni con orgullo, como si se dirigiera a una igual. Luego desapareció. En su interior, Miller sintió una oleada de satisfacción. El orden se había restablecido. El día se alargó mucho. Los clientes regateaban lentamente, como si pudieran sentir el residuo pegajoso. Emily sirvió el pedido, pero sus pensamientos volvieron al muchacho. Cómo se mantenía firme cuando le lanzaban burlas. Hay suficiente dinero en el mundo, pero poca dignidad. Después del almuerzo, el consultor Aaron Lewis demostró nuevos sistemas multimedia. En el coche de exhibición se escuchaba música de jazz, un telón de fondo bastante sofisticado para una historia sobre un sinvergüenza con capucha. Emily escuchó el saxofón y recitó mentalmente: «La humillación es más barata que la paz». Ella recordaba cada palabra. Frank sonrió y ofreció champán. Un día normal para un comerciante de sueños, solo que hoy el sueño crujió. Le gritó a Kenneth por llenar incorrectamente un contrato y al pasante por estacionar mal. La irritación, como la sal sobre el hielo, iba carcomiendo los zapatos. A las 3 en punto, Emily fue al archivo. El pasillo olía a cartón y tóner. Sacó la carpeta y oyó pasos. «Franco, te pagan por trabajar», dijo, «no para salvar vagabundos». «No es un vagabundo», respondió ella. «Llevo aquí 2 décadas. Veo a través de la gente», dijo Miller riéndose entre dientes y se fue. Ella miró la lámpara polvorienta durante un largo rato, como si en ella hubiera un cielo diferente. El salón estaba cerrado por la noche. En el estacionamiento, Emily notó un sobre en el techo de su viejo Honda. Dentro había una tarjeta de visita de Jota Brooks y una breve nota: «Gracias por el folleto. La amabilidad no tiene precio». Sin número de teléfono ni dirección. Apretó el sobre contra su pecho. Por alguna razón, esto resultó ser más importante que la bonificación. Mientras tanto, Frank y los vendedores se deshacían del estrés en el bar. La historia está rodeada de mitos. Estaba temblando, estaba rogando, estaba intentando robar el llavero. Todos añadieron especias. Cuando el camarero comentó que la historia sonaba cruel, Miller le restó importancia. «Así es el mundo, amigo mío». Al regresar a casa, Frank se quitó la chaqueta, pero la costosa colonia no ocultó el olor de la duda. Abrió su computadora portátil para acceder a los informes, pero una escena seguía apareciendo ante sus ojos. Una tarjeta de presentación, un asentimiento silencioso, palabras tranquilas. El gerente cerró de golpe la mampara, se sirvió un poco de whisky y apuró el vaso. «Me quemó la garganta, pero no me escalentó». Al otro lado de la ciudad, Jordan estaba sentado en un pequeño apartamento, hojeando el mismo catálogo y tomando notas con un lápiz. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos reflejaban el contorno del salón. No un sueño, sino una intención. Dejó el catálogo a un lado, llamó a alguien y solo dijo una frase: «Papá, gracias por confiar en mí. Estoy listo». La noche se cerró de golpe como la puerta de un coche, suavemente y con la promesa de más ruido por venir. Justo antes de cerrar, una pareja de ancianos de Ohio visitó el salón. Estaban eligiendo un coche para su nieta, una graduada. Mientras Frank les hacía un recorrido personal, el marido, un veterano impaciente, notó una mancha en el mármol donde Jordan había estado el día anterior. «Parecen huellas de neumáticos», resopló. Emily, sabiendo la verdad, no lo corrigió. Eran salpicaduras de café, derramadas por Frank después del triunfo de ayer. El espacio preservó la evidencia, incluso si la gente intentó borrarla. Finalmente, el reloj dio las 7. La tienda estaba vacía. La luz de las lámparas de servicio proyectaba largas sombras y por primera vez Miller estaba casi solo, con únicamente Emily escribiendo informes en el nivel inferior.
Caminó como un inspector, comprobando las tapas cerradas del motor. Con cada clic de la cerradura parecía oír un susurro. La humillación es más barata que la paz. Intentó disipar la obsesión por la conversación y llamó a Emily a su oficina. La niña llegó con un bloc de notas, lista para otra carrera. ¿Viste a ese tipo?, preguntó. Lo vi, respondió ella con calma. ¿Por qué crees que regresó? Pidió dinero. Estoy buscando una explicación aquí. Él pidió respeto, dijo. Frank sonrió torcidamente, pero el miedo se reflejaba en las comisuras de sus ojos. Él la despidió con un gesto, le dio un par de instrucciones y la dejó ir. Cuando la puerta se cerró, apoyó las manos sobre la mesa. El barniz de roble era tan frío como la carrocería metálica de un Bentley. E igualmente despiadado, Miller imaginó que mañana podría aparecer cualquiera entre estas paredes. Un periodista, un abogado, un inspector meticuloso. Los rumores en la ciudad son tenaces. De repente se le ocurrió la idea de llamar al dueño del concesionario, el señor Davis, y explicarle la situación con antelación, añadiendo detalles fantásticos donde el joven insultaba al personal. Pero el gerente se detuvo. Una mentira, una vez rota, requiere otra mentira. Es mejor no añadir el sonido de las esposas al tintineo de los vasos. Apagó la luz y salió. La niebla volvía a estar baja, como una pantalla protectora. Frank respiró hondo el aire húmedo y decidió que mañana por la mañana estaría tranquilo, sin sorpresas. Se equivocó, por tercera vez en 2 días. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Jordan terminaba de escribir las últimas líneas en su cuaderno. Cada página contiene un diagrama del concesionario de automóviles, marcas que indican dónde está estacionado cada automóvil y dónde están ubicadas las cámaras. Él no planeó venganza, buscó la justicia a través del ejemplo. Cuando terminó, marcó el número de su padre. «Papá, ¿estás listo?», preguntó. La voz del otro lado era profunda. «El auto ya está en el andén, hijo. Saldremos a las 5 de la mañana para ser los primeros». «Gracias», dijo Jordan, «por enseñarme a mantener la calma. La paz es el lujo de los fuertes», respondió el padre y colgó. Jordan cerró su cuaderno y caminó hacia la ventana. La calle estaba vacía, solo una linterna proyectaba una luz amarilla. El joven respiró profundamente. Mañana el mundo se doblará un poco bajo el peso de las grandes ruedas y de las palabras adecuadas. Y nadie tendrá que gritar. Se durmió tarde, pero el sueño era tan suave como el asfalto de la autopista, por donde ya rodaba una pesada furgoneta que remolcaba un Rolls-Royce Phantom del color del océano de medianoche. La mañana siguiente comenzó con el habitual flujo de clientes. Los rayos del sol, atravesando la niebla, se reflejaban en las carrocerías barnizadas. Frank se sintió aliviado. Un nuevo día reemplazaría al viejo tren. Incluso felicitó al pasante por los periódicos nuevos en la sala de espera. A las 9:30, mientras Emily mostraba a la pareja las especificaciones del todoterreno, se escuchó el silencioso rugido de un potente motor por la calle. La gente en las ventanas se quedó en silencio. Las conversaciones se interrumpieron, como si alguien hubiera apretado el botón de pausa. De un Rolls-Royce Phantom se deslizó suavemente al doblar la esquina. Largo y seguro como el cielo y oscuro como las profundidades del océano. «El cromo no brillaba», dijo en un susurro. «Estoy aquí». El coche se detuvo justo en la entrada. La puerta se abrió y un hombre alto con un abrigo oscuro formal se puso de pie. Cabello gris corto y corto en las sienes, postura erguida, mirada de águila. Sus pasos eran pausados. Cada uno parecía contar los segundos hasta lo inevitable. Frank dejó caer el catálogo y corrió hacia la puerta, esperando conseguir el trato del siglo. No reconoció al hombre, pero el coche de lujo era la tarjeta de presentación de un hombre rico. «Buenos días, señor». El gerente sonrió radiante. «¿Puedo ofrecerte un poco de café?». La mirada del hombre se detuvo en la etiqueta con el nombre Frank Miller. «El café puede esperar». «Mi hijo vino ayer». La voz sonaba tranquila, pero las paredes parecieron encogerse. «Lo echaron. Vine a terminar la conversación».
Las palabras caen como bolas de acero. Los vendedores se quedaron congelados detrás del mostrador. Alguien tragó tan fuerte que se le oyó. Emily dio un paso adelante, con el corazón latiéndole con fuerza en las sienes. Kenneth caminaba a mi lado, pálido. Miller intentó sonreír. Debe haber habido un malentendido. Servimos a todos. ¿Todo? El hombre levantó una ceja. No todos. Mi hijo solo fue apreciado por un empleado. Le hizo un gesto con la cabeza a Emily. Le diste un catálogo. Gracias. La niña se sonrojó sin saber qué decir. Disculpe, señor, balbuceó Frank. Si tu hijo tiene alguna duda, estaremos encantados. No hay preguntas. El extraño le hizo un gesto a su asistente, quien abrió el maletero del fantasma. Allí estaba un caso tirado. Estamos listos para formalizar la compra de 2 autos, Continental GT y Bentayga, pero ella será la encargada del contrato. Señaló a Emily nuevamente. La boca de Miller se secó. Por supuesto. ¿Me puede dar su nombre para los documentos? Leonard Brooks, respondió el hombre. Quizás esté familiarizado con la empresa Brooks Innovations. Se escuchó un suspiro apenas audible en la sala. Una corporación conocida por su filantropía y tecnología, invirtiendo miles de millones. Leyenda de Silicon Valley. Frank poco a poco se dio cuenta de la magnitud de su error. Intentó extender la mano, pero Leonard no se dio cuenta o fingió no hacerlo. Otra pausa, y todo el espacio se llenó del estruendo del silencio. Le aseguro, señor Brooks, que el incidente de ayer... Empezó Kenneth, pero su padre levantó la mano. El incidente es un rasguño en el parachoques. Ayer hubo una demostración de cómo el miedo a la pobreza da lugar a la arrogancia. Se volvió hacia la multitud de clientes que lo observaban, como si estuvieran presenciando un drama en vivo. Recuerda, el valor de una persona no se mide por la ropa que lleva puesta. Emily estaba parada cerca, sintiendo una mezcla de orgullo y aprensión. Leonard se volvió hacia ella y le preguntó, ¿puedes cerrar el trato hoy? Sí, señor, repuso ella con voz entrecortada. Solo necesitamos documentos. Están en el coche de mi abogado. Llévanos a la sala de reuniones. Emily guió a los invitados. Los demás los seguían con la mirada, como si estuvieran observando un barco que zarpaba del muelle de su mundo familiar. Alguien susurró, «Es ese tipo». Y el susurro interior se extendió como una ráfaga de viento. Miller se quedó paralizado, por primera vez sin saber hacia dónde correr. Hacia adelante, hacia donde tendría que disculparse. O hacia atrás, hacia donde el puente ya estaba ardiendo. El resto del personal se dispersó por la sala, intentando parecer ocupado. Pero nadie podía separarse de la sala de conferencias de cristal, donde Leonard, Emily y el abogado estaban rellenando el papeleo. A través de las paredes transparentes se podía ver al padre explicando tranquilamente las complejidades del arrendamiento a su hijo, mientras Jordan, sí, el hombre con la sudadera con capucha sentado allí, escuchaba, hacía preguntas directas y tomaba notas. Llevaba la misma sudadera, pero ahora nadie notaba sus codos desgastados. La mirada se dirigía a su postura y seguridad, que no requerían un traje caro. Frank intentó apagar el fuego del servilismo. Trajo una bandeja con café, agua mineral y delicias culinarias. Emily salió, lo miró a los ojos y dijo en voz baja, «Los clientes pidieron no ser molestados». Asintió con demasiada frecuencia, como si fueran limpiaparabrisas rotos. Luego se dirigió al stand de accesorios, donde solía hacer upsellings agresivos. Ahora parecía que en cada caso clave se susurraba, «¿Cuánto vale la dignidad?». 20 minutos después se firmaron los acuerdos. Leonard estrechó la mano de Emily. «Me gustó tu tranquilidad». La capacidad de escuchar es un talento poco común. Sacó una tarjeta de presentación con relieve dorado. Brooks Innovations está lanzando un nuevo programa de movilidad para estudiantes de ingeniería. Necesitamos una persona que entienda que el respeto es la base del servicio. Piénsalo. Emily casi dejó caer la carpeta de documentos, pero se recompuso. «Gracias, señor. Voy a pensar». Jordan se acercó a ella y le dijo, «Gracias de nuevo por ayer». A veces, una gota de respeto vale un océano de dinero. Ella sonrió. Y a veces regresa como un fantasma. El padre y el hijo se dirigieron hacia la salida. Los clientes se hicieron a un lado, como si las luces se hubieran encendido solo para ellos dos.
Frank empezó a seguirlo, pero se detuvo. Leonard ni siquiera se dio la vuelta. En la puerta, Jordan se giró de repente hacia la habitación. Su mirada se detuvo en cada rostro, el que reía y el que estaba en silencio. Él no dijo nada, pero en su silencio sonó la frase «me acordé». Ninguno de los espectadores quería que los recordara específicamente. El fantasma arrancó con suavidad, dejando una estela suave de caucho seco sobre el asfalto y una pausa sonora para la reflexión. Las puertas de la sala de exposición aún no se habían cerrado detrás del Phantom que se marchaba, cuando un rugido estalló en la sala de exposición. Los clientes hablaban en susurros y los vendedores cambiaban sus expresiones faciales de confusión a cortesía profesional. Frank fue el primero en romper el estupor. Se acercó a Emily, pero sus palabras se quedaron estancadas. Parecía que el lenguaje entendido, las palabras de agradecimiento, se habían devaluado, no eran suficientes. «Señor Miller», comenzó Emily en voz baja, «el señor Brooks me pidió que preparara todos los documentos para la entrega de los coches esta tarde. Necesito la ayuda de los lojistas». Frank asintió como una marioneta. Las palabras daban vueltas. «Lo siento, error, no lo vi», pero caerían como piedras rompiendo la última vitrina. Emily fue a hacer una llamada y Frank fue bopeojapo a la oficina. Cerró la puerta y se sentó. Por todos lados se encuentran diplomas de Mejor Gerente del Año, certificados de altas ventas, fotografías de estrenos de marcas mundiales. Ahora el papel y el vidrio parecían cáscaras vacías. Cogió el teléfono con la intención de llamar al señor Davis y explicarle la situación con franqueza. En ese momento se abrió la puerta. Kenneth. Los ojos del colega estaban húmedos. «Nos jodimos a nosotros mismos, Frank», suspiró. «¿Qué vamos a hacer?» «Haz tu trabajo», dijo Miller con cansancio. «Y yo tengo el mío». Kenneth cerró la puerta. Frank marcó el número del propietario. La conversación duró 7 minutos. Empezó con excusas, pero terminó con una confesión. La pausa en la línea se prolongó dolorosamente. «Arréglalo», dijo finalmente Davis. «El dinero es un motor, pero un motor sin aceite se quemará. Petróleo, respeto. ¿Comprendido?» Frank entendió. 3 horas después, el Phantom reapareció en la sala de exposición. Esta vez, Leonard fue como un director que regresa para un bis. Con él llegó un minibús con el logotipo de la organización benéfica Brooks Future. Del autobús bajaron 5 adolescentes con chaquetas sencillas, estudiantes de la escuela de robótica de la ciudad. Sus ojos brillaban tan intensamente como el barniz del coche y la habitación se volvió más luminosa. «Estos son los chicos cuyos proyectos ganaron nuestro concurso», dijo Leonard. «Quiero que vean que la excelencia comienza con la oportunidad». Hizo un gesto para que Frank, Kenneth y Emily lo siguieran. Los niños y niñas tocaron los aros del volante, escucharon explicaciones sobre la potencia del motor, midieron las dimensiones del baúl para los prototipos de batería y realizaron preguntas sobre los materiales. Su alegría rompió las fronteras entre el precio y el sueño. Al finalizar el recorrido, Leonard se dirigió a los presentes. «Tomo el episodio de ayer como una lección, pero las lecciones son inútiles sin práctica. Señor Miller, no lo despedirán. En lugar de eso, te invito a convertirte en un mentor en mi acelerador para adolescentes. Se le pagará de la misma manera que mis maestros me pagaron cuando era niño, por experiencia. Le proporcionaremos el formulario». Las palabras no sonaban como una frase, sino como una invitación a crecer. Los ojos de Miller brillaron de dolor, luego de alivio. Él asintió. «Aceptaré». «Genial», dijo Leonard dirigiéndose a Emily. «Te estaré esperando en la oficina central. Cargo, coordinador del programa de movilidad estudiantil. El salario es 3 veces mayor que el actual. Bono adicional. Estudiar en Harvard Business School los fines de semana». La niña contuvo el aliento. Ella miró a Frank. Él no estaba celoso. Por primera vez parecía un hombre, no un ganador. Ella respondió, «Con mucho gusto». Jordan le extendió la mano. «Hasta luego, coordinador». Emily le estrechó la mano, sintiendo como si estuviera comenzando un nuevo camino. Los adolescentes salieron al patio. Uno de los chicos acarició el liso capó del Bentayga y susurró, «Voy a construir un motor eléctrico que hará que esta cosa vuele». «Creo en ti», respondió Leonard. Miller estaba parado cerca.
no con el traje del jefe, sino en su propia piel, y por primera vez en mucho tiempo escuchó sin interrumpir. La sala quedó en silencio cuando la familia Brooks se fue. Nadie se atrevió a hablar primero de ventas. Los motores en marcha de los coupés deportivos tenían un olor diferente, no a gasolina, sino a oportunidad. Kenneth se acercó a Frank. «Bueno, mentor, ¿comenzamos nuevas páginas?» Frank miró a su alrededor y asintió. «Primero, cerremos este día sin descuentos, pero con respeto». Caminó por las filas diciendo cada vez «Buenas noches, ¿cómo puedo ayudarle?». Lo mismo que ayer, pero completamente diferente. Más tarde, en la oficina vacía, sacó un pequeño paquete de un cajón. Era la misma tarjeta de presentación Giotto Brooks que le pidió a la señora de la limpieza que estaba limpiando la oficina después de los preparativos de ayer. Sus manos temblaban mientras miraba las cartas. Dio vuelta a la tarjeta y escribió en el lado en blanco: «La humillación es más cara que la paz». Luego lo guardó en su billetera para recordarlo. El crepúsculo pintó los escaparates de las tiendas de un cálido color ámbar. Leonard se quedó en la puerta esperando que los adolescentes subieran al autobús. Frank salió como por accidente y se detuvo en el escalón de abajo. «Señor», comenzó, «ayer le dije a su hijo que no vendo cosas baratas. Hoy me di cuenta. Caro no significa el cuero de los asientos, es la capacidad de mirar a la gente a los ojos. Gracias por no despedirme». «Despedir resuelve el problema instantáneamente, pero no resuelve a la persona», respondió Leonard con calma. «Es muy fácil tacharlo, es más difícil reescribir». «Lo intentaré», dijo Miller. «¿Qué? Si no lo intentas», aclaró Leonard, «lo harás. Los niños que conoceréis visten de forma más sencilla que mi hijo, pero sus ideas son más valiosas que cualquier coche que haya aquí. Recuerde esto». Se dieron la mano. Para Frank era tan pesado como un motor nuevo, porque tendría que remolcarlo durante el resto de su carrera. Esa misma noche se emitió en las noticias una breve noticia sobre el programa benéfico Brooks Future y una visita de estudio al concesionario. En la imagen, un joven con sudadera muestra interés por los sistemas híbridos de Bentley, mientras que junto a él un empresario de pelo gris explica los principios de la energía sostenible. No se dieron a conocer nombres a petición de la fundación, pero los espectadores vieron que hay un lugar en el lujo para aquellos que todavía solo sueñan. Emily vio el informe desde su pequeña cocina. Su palma reposaba sobre el sobre con la oferta de trabajo. Sonó el teléfono. Los amigos querían preguntar qué había pasado, pero ella apagó el sonido. Los momentos de silencio eran demasiado importantes para captar los cambios dentro de uno mismo. Recordó el rostro de Jordan cuando se giró en la puerta, la calma perfecta que contenía el perdón. La niña cogió un bolígrafo y comenzó a escribir una respuesta a Leonard, con sentimiento. Mientras tanto, en la casa de Brooks, en las afueras de la ciudad, Jordan estaba colocando el catálogo del Continental GT en el estante. Papá entró y sirvió 2 vasos de limonada. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo. «Simplemente mantuve la boca cerrada», sonrió Jordan. «A veces esa es la parte más difícil». Leonard levantó su copa. «Por la capacidad de escuchar. Y para aquellos que oyen», añadió Jordan. Chocaron sus vasos. El hielo tintineó como el primer arranque del motor por la mañana. Fuera de las ventanas, la ciudad al anochecer era ruidosa, aquella en la que la humillación es barata, pero la dignidad es más valiosa que cualquier moneda. 2 semanas más tarde, se inauguró el centro de aceleración Brooks Future en un antiguo edificio de fábrica reconstruido. El espacioso salón olía a pintura fresca y a plástico de impresora 3D. Las mesas nuevas estaban dispuestas en filas ordenadas, cada una etiquetada con el nombre de un equipo de la escuela. En el centro hay un escenario elevado con una gran pantalla. Frank Miller, que vestía una sencilla camiseta azul oscuro adornada con el logotipo del programa, colocó conjuntos de microcontroladores. Se sentía incómodo, sin chaqueta y sin el tintineo de las llaves colgando. En lugar de una campana, llegaron los primeros adolescentes. Se saludaron sin miedo. En un rincón de la habitación, Emily estaba hablando con el director de logística del centro. Su etiqueta con nombre mostraba su nuevo cargo. Ella saludó a Frank, quien respondió con un ligero asentimiento. Los 2 mundos quedaron al alcance de un gesto.
Pronto, Jordan y Leonard aparecieron en la entrada. El niño llevaba una caja con una maqueta de un motor y el padre llevaba una pila de carpetas. Se acercaron a Miller. «Buenas tardes, señor Miller», sonrió Jordan. «¿Dicen que tienes una conferencia para nosotros hoy?» «Sí», respondió Frank, «sobre cómo las apariencias engañan al profesional». Se permitió una leve sonrisa. «Soy un experto». Jordan se rió. «Entonces estamos en buenas manos». Leonard se volvió hacia su ex-manager. «¿Ya te acostumbraste al uniforme?» «Me estoy acostumbrando», admitió sinceramente. «Cada día es como una prueba de conducción. Al principio da miedo, luego es interesante. Entonces nos mudamos», resumió Leonard. «El programa ha comenzado. Los adolescentes, divididos en estaciones, armaron prototipos de carros autónomos. Frank caminó por los pasillos de arriba a abajo, ayudando a conectar a los conductores de los motores. Se sorprendió, por primera vez en mucho tiempo, alegrándose no por el contrato cerrado, sino por los ojos brillantes. Uno de los niños era Isaac, de 12 años. Llevaba la misma sudadera de color que Jordan llevaba el día del incidente. El niño se quedó atascado en el código de control. «¿Puedo?», preguntó Frank sentándose a su lado. «Por supuesto, señor», respondió Isaac. Escribieron un par de líneas juntos. El carro rodó por encima de la mesa. Isaac levantó las manos. ¡Funciona! La risa del niño llenó la habitación. Miller se sintió más ligero, como si le hubieran quitado un motor pesado del alma. En el escenario, Emily anunció un descanso. Invitó a los participantes a acercarse a la pantalla donde se mostraba la presentación Movilidad del Futuro. Leonard contó una breve historia sobre cómo su padre una vez arregló la bicicleta de otra persona y ese gesto se convirtió en el comienzo de un imperio tecnológico. Al final dijo: «Recuerda, no importa cómo te vistas, importa lo que creas. Si dice algo más, invítalo a venir con nosotros. Te enseñaremos a ver más ampliamente». Las palabras cayeron sobre la sala como lluvia cálida sobre tierra seca. Los adolescentes aplaudieron. Isaac estaba entre ellos, juntando sus manos tan fuerte como si estuviera marcando el ritmo de una nueva era. Al finalizar el programa del día, los participantes se marcharon llevándose cajas con piezas y confianza en sus propias capacidades. Frank ayudó a cerrar el almacén, apagó las luces y salió al patio. El aire de la tarde era fresco como el comienzo de la vida. Emily lo alcanzó. «¿Estás teniendo un día difícil?» «La más correcta», sonrió. Jordania apareció por detrás. En sus manos sostenía catálogos de Bentley y Rolls-Royce. Desde aquel primer encuentro, las esquinas de las páginas quedaron marcadas con un rotulador amarillo. «Creo que estos folletos deberían conservarse aquí», dijo, «para que los chicos sepan hacia dónde conducen las ideas». «Me encargaré yo mismo», asintió Frank. Los tres estaban debajo de unas farolas. Las sombras caían sobre el asfalto como 3 líneas que convergían en un punto. «Así que el tipo con la sudadera con capucha no era el que estaba ahí», dijo Frank en voz baja. Jordan sonrió. «¿Estuviste allí?» «El lugar estaba sin nosotros». Emily cerró los ojos por un segundo, memorizando la frase. Después de esto, el silencio se hizo claro como la luz de una linterna. «Nos vemos mañana», dijo la muchacha. «Nos vemos mañana», respondieron los hombres. Ella se fue primero. Jordan y Frank la vieron irse. El joven entonces cogió la caja que contenía la maqueta y el ex gerente abrió la puerta del centro. La linterna zumbaba. El aire de la noche olía a pintura y a esperanza joven.